Muchas gracias. Primeramente, decirles de que vengo y agradezco la presencia de varios compatriotas bolivianos porque me dio vergüenza cuando la dictadura boliviana, y hasta ahora es el único país sudamericano que reconoció la dictadura de Maduro. Y eso no es el sentir del pueblo boliviano, porque el pueblo boliviano es demócrata, es solidario, sabe perfectamente lo que sufren los países con las dictaduras del siglo XXI y sabe perfectamente de que una situación como la que está viviendo el pueblo venezolano es la misma situación que vivimos nosotros el año 2019. Y aquí en este mismo sitio, con Alexis Ortiz y con Pedro Corzo, hicimos un acto de solidaridad con Bolivia cuando todo el pueblo boliviano se encontraba en las calles protestando por el fraude electoral que había hecho Evo Morales. Y logramos derrocar al gobierno, no logramos derrocar la dictadura, solamente se logró derrocar el gobierno. Y desgraciadamente la presión internacional y el relato falso que hizo en ese momento desde México con López Obrador como el principal acogedor de Evo Morales hizo de que se diga de que en Bolivia había habido un golpe de Estado cuando fue el pueblo en las calles el que derrotó esa dictadura. Hoy día el desafío es mayor con Venezuela. Nosotros los bolivianos somos reconocidos con Venezuela porque durante las dictaduras militares fue Venezuela quien acogió a los demócratas bolivianos y nos acogió y nos dio la posibilidad de formar el gobierno de unidad en el exilio. Y desde ahí se hizo toda la solidaridad para poder volver y recuperar la democracia en Bolivia. Eso no lo olvidamos nosotros. Me recuerdo, yo estuve estudiando en Venezuela un tiempo y Venezuela era considerado de los países donde su población era una de las poblaciones más felices del mundo. Se sentían orgullosos de las riquezas naturales, se sentían orgullosos de su gobierno, de su democracia, de los problemas mismos que tenían. Pero vino esta plaga llamada socialismo del siglo XXI y que haciendo una autocrítica nosotros no supimos leer correctamente lo que significaba este esquema internacional. No supimos que desde Cuba se estaba engendrando una situación de retraso, de anarquía, de represión, de dolor y luto para nuestros pueblos. Tomaron Venezuela, después Nicaragua, después Bolivia, después Ecuador, después Argentina, se ha recuperado Argentina, se ha recuperado Ecuador. No podemos todavía recuperar Bolivia ni Nicaragua. Pero el trazo que nos ha hecho Venezuela es fundamental. Y es fundamental por dos razones. La primera, que perdieron tanto los venezolanos que hasta perdieron el miedo. Y han perdido el miedo porque han sabido que la dictadura no tiene ningún miramiento para reprimir. No tiene ningún miramiento para secuestrar. No tiene ningún miramiento para hacer sufrir al pueblo venezolano. Y lo que dice Maduro cuando se refiere a que québrenle las piernas, maten, ascienden en las Fuerzas Armadas a aquellos que estén mejor en la represión, eso solamente lo dice un sádico, un enfermo, un psicópata. Y es que no hay dictador que no sea psicópata. No hay dictador que no sea enfermizo. No hay dictador que no disfrute del dolor ajeno. Por eso es que hoy día
ese aspecto de lo que ha significado la gran situación que ha generado tanto María Corina Machado como Edmundo González, la tenemos nosotros que catalizar. La tenemos que catalizar, ¿para qué? Para saber perfectamente que se puede derrotar a una dictadura. ¿Es en democracia? Sí, es en democracia. ¿Es con marchas pacíficas? Sí, es con marchas pacíficas. Pero es con firmeza y con claridad de liderato. Y hoy día Venezuela tiene eso. Tiene firmeza, ha perdido el miedo, la gente está en la calle y tiene claridad en su liderato. No es un liderato que se vaya a vender o que vaya a reconocer una dictadura, que aún perdiendo las elecciones no reconocen que han perdido. Y la comunidad internacional, es importante verlo esto, no admite medias tintas la situación en Venezuela. Cuando digo que no admite medias tintas la situación en Venezuela, es porque o está el mundo o aquellos países que todavía están en sí, no, sí y no, están con lo que es la dictadura de Putin, que envenena a sus opositores, con la China, que no tiene elecciones y que Xi Jinping ha cambiado las reglas del propio Partido Comunista para reelegirse indefinidamente, con lo que significa Hezbollah o los grupos terroristas que están operando en Venezuela, con la mafia del narcotráfico a través de la FARC, del ELN y de las mafias de las ex repúblicas soviéticas, es que ya no existe medias tintas en esta situación, porque indudablemente o somos un continente libre o somos un continente que amamos la libertad, que llegamos a pelear por lo que nos han dicho nuestros libertadores, lo que nos dijo Bolívar y Sucre, o somos un país o un continente que acepta la derrota como un derrotero en su futuro. Y como decía, creo que Pedro, peleemos por nuestros hijos, por nuestros nietos, porque si bien vivimos en este país exiliado, somos inquilinos todavía, porque queremos volver a nuestra patria, porque queremos saber que no somos un número, sino vamos a ser ciudadanos del mundo, pero viviendo en nuestro país. Por eso recojo las palabras de María Corina, hasta el final. Y hasta el final significa no aflojar, no afligirse, no estar con medias tintas, porque la victoria siempre será de los más pequeños y de los que peleamos por la justicia, la libertad y la democracia. Muchísimas gracias.